Bien, nosotros ahora les contamos que este martes entró en vigencia la ley que regula los vapeadores en el país, normativa que busca poner en regla la venta, uso y promoción del producto tanto para los que tienen nicotina como los que no. Esta nueva legislación prohíbe su venta a menores de 18 años y en espacios donde ya está vetado el tabaco. Para profundizar sobre este tema estamos con el doctor Guillermo Cepeda, pediatra broncopulmonar y subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, esto es algo nuevo que también se da junto a los estándares internacionales, donde ya hay muchos lugares donde los vapeadores, los cigarrillos electrónicos tienen prohibiciones que son iguales a la del tabaco. ¿Cómo toma usted esta medida, el hecho que sea tan relevante además que se prohíba para los menores de 18 años? Bueno, sin duda que es una buena noticia, va en la dirección correcta. Cualquier tipo de legislación en el fondo que restrinja el uso de los vapeadores a nivel general va a ser una buena noticia para el país, ya a nivel de salud pública. Hay que recordar que los vapeadores producen el mismo efecto que los cigarrillos tradicionales en relación a la salud respiratoria, cardiovascular, a nivel de un sinnúmero de sistemas que se afectan, ya incluido el cáncer también. Así que sin duda que es una buena noticia. Ahora, el hecho particular de restringir el acceso y la venta, en el fondo, a los menores de 18 años, que es donde hay que poner mucha atención con eso, porque la industria tabacalera ha puesto el énfasis en ese grupo de edad de pacientes, en la adolescencia. Si ustedes ven incluso la publicidad que se ve en otros países, o que nuestros niños y adolescentes tienen acceso a través de Internet y de las redes sociales, se van a dar cuenta que ese es el grupo objetivo donde está puesta la industria tabacalera que vende este tipo de productos. Así que sin duda es una buena noticia. Ahora, la verdad que uno como médico, uno como en mi caso como pediatra broncopulmonar, uno quisiera que de frente no se vendiera nada, ¿ya? Así como hay en otros países una regulación que es mucho más estricta, sin duda que uno quisiera avanzar hacia allá. Pero claramente una buena noticia esta iba en la dirección correcta. Doctor, hubo un tiempo en que comenzaron a ponerse de moda estos cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Y ocurre que desde el desconocimiento las personas decían, no, pero es que estos no tienen nicotina, no pasa nada. Usted al comienzo de la entrevista hacía hincapié en todas las enfermedades, incluso cáncer. Pero me gustaría que hiciera la diferencia entre los que tienen nicotina y los que no tienen, y por qué estos últimos también son altamente dañinos para la salud. Bueno, la verdad las cosas es que ambos grupos son malos. Hay que recordar que cualquier inhalación de humo hacia la vía respiratoria va a producir un sinnúmero de enfermedades. Va a haber más riesgo de infecciones respiratorias, van a haber más crisis asmáticas, van a haber mucho más riesgo de exacerbación de EPOC, disminución de la calidad de vida, un aumento de las enfermedades cardiovasculares, en fin, un sinnúmero de enfermedades que son provocadas tanto por el tabaco tradicional como los vapeadores que contienen y no contienen nicotina. Ahora, para aumentar mucho más la problemática en este asunto en relación a la nicotina que dicen no tener muchas veces los vapeadores, se ha visto que incluso organismos internacionales y nacionales como la OMS, la FDA en Estados Unidos, inclusive el mismo CERNAC acá en Chile, han puesto la voz de alerta que muchos productos, vapeadores que dicen no tener nicotina, sí, efectivamente lo contienen, ¿ya? Así que hay que destacar que la nicotina es probablemente una de las sustancias más adictivas que tiene el ser humano, ¿ya? Pero por eso que a la gente le cuesta dejar de fumar. Muchas veces no es por un tema de necesidad o de deseo que sea casi voluntario, sino que es un tema de una necesidad que lo pide el cuerpo, por llamarlo de alguna manera. Es una adicción en el fondo. Y cualquier tipo de medida que vaya orientada hacia prevenir que la gente consuma este tipo de sustancias, la verdad que es una muy buena noticia, vuelvo a insistir. Doctor, ¿y qué otros elementos químicos tienen estos vapeadores que dicen que no tienen nicotina y que también son peligrosos? ¿Por qué hago el punto? Porque quizás mucha gente nos está viendo, incluso adolescentes que efectivamente utilizan estos cigarrillos electrónicos vapeadores y dicen, ya, pero sí, ¿qué tanto va a pasar? Está bien el humo, etcétera. Pero la idea es dejarlo claro que hay otros elementos que también tienen esto que son dañinos para la salud.
Por supuesto, hay muchos elementos, hay bastantes metales pesados que se asocian con un sinnúmero de enfermedades respiratorias y también con cáncer. Tienen también propilenglicol, que es un producto altamente nocivo, tienen glicerina vegetal, en fin. Tienen un sinnúmero de elementos. Hay que recordar que finalmente lo que se produce con los vapeadores es una combustión de ese líquido. Se quema en el fondo, es lo que se inhala el humo que resulta de ello. Ese humo, ese líquido se puede llenar con un sinnúmero de sustancias. Incluso la industria tabacalera, que es lo que ha hecho, ha puesto olores y sabores que son atractivos. En el fondo, si ustedes pueden ver en el mercado incluso, hay de diferentes tipos de olores a frutas, vegetales, frambuesas, frutillas, en fin, un misceláneo, que lo único que hacen únicamente es aumentar la adicción que se produce de ellos. Ojo que también se puede introducir marihuana en este tipo de líquidos, en fin, o sea, tiene solamente elementos nocivos y perjudiciales para la salud. Así que el mensaje tiene que ser muy claro. Sea un vapeador que contiene nicotina o que no contiene nicotina, igual va a producir un aumento de las infecciones respiratorias, un aumento de las exacerbaciones respiratorias crónicas, en el fondo, un aumento del riesgo de hospitalización, un aumento de las crisis asmáticas, ¿ya? Y eso solamente que nos enfocamos sobre el área respiratoria, que es mi área, pero hay muchos otros sistemas que se afectan. Se afecta también el tema del sistema cardiovascular, por supuesto, con mayor probabilidad de infarto y de accidentes cerebrovasculares. Se va a afectar en relación a la cavidad oral. Han habido bastantes casos a nivel mundial que se han producido estallidos de ese tipo de vapeadores en la boca de los pacientes. Casos bien documentados en revistas médicas en la cual se ven hasta fractura mandibular y pérdida de piezas dentales producto del uso de este tipo de vapeadores. Así que claramente es nocivo por un sinnúmero de causas. Doctor, ¿y cuál ha sido la evidencia en el último tiempo? Por ejemplo, en su área, ¿usted ha visto que han llegado más casos de adolescentes con problemas respiratorios a propósito del uso de estos tipos de vapeadores? Porque claro, creen que es más sano que consumir el cigarrillo. Entonces quisiera saber qué ha pasado en el último tiempo, si ha habido un aumento de problemas respiratorios asociados al uso de este tipo de vapeadores. Pero en relación a los vapeadores, probablemente hay tres grandes mitos. ¿Ya? El primero es que efectivamente no contiene nicotina. Como me refería hace un rato atrás, este tipo de productos sí los contienen, visto por organismos internacionales y nacionales. El segundo mito es que efectivamente producen menos daño que el tabaco tradicional, lo cual no es así. Claro, usted lo dejó clarísimo. Claro, inclusive hay un daño que es particularmente precoz en relación al uso de vapeadores que se llama EVALI. La gente que está escuchando lo puede buscar en internet, EVALI por su sigla en inglés, con B corta, en el cual se ve un daño pulmonar grave y severo que los pacientes llegan inclusive a la UCI producto de usar este tipo de productos. Y el último mito que hay es de que efectivamente es bueno para dejar de fumar el tabaco tradicional, ¿ya? Los tres, la verdad que se ha demostrado con abundante evidencia que no son verdad, ¿ya? Así que en ese sentido los llamados tienen que ir a prevenir, porque lamentablemente uno cuando ve las encuestas nacionales de salud que se hizo, hay una encuesta reciente del año 2023 que la realiza el Ministerio del Interior, que habla de un alto porcentaje de nuestros niños y adolescentes que están vapeando, ¿ya? Un porcentaje que la verdad que cuesta dimensionarlo por la magnitud que tiene. Es alrededor de un 5 o un 8%, dependiendo de dónde de la región y del lugar a donde uno lo esté mirando. Pero lamentablemente ese porcentaje es bastante alto, ¿ya? Y son niños que por supuesto que empiezan con este hábito de vapeadores, van a migrar con alta seguridad al consumo de tabaco tradicional. Que eso también se ha demostrado. La evidencia dice que el uso precoz de vapeadores incide, por supuesto, en la prevalencia de tabaquismo en edades posteriores. Sí, de hecho el estudio que mencionaba usted, doctor, lo daban a conocer ayer en el minuto en que se da esta actividad de prensa dando cuenta de la entrada en vigencia, cuando decía que el CENTA decía que el 8% de los adolescentes utilizaban los vapeadores. Si hablamos de la población en general era un 3,6% aproximadamente, pero se daba esto, que iba bajando el consumo del tabaco,
pero lo de los vapeadores y cigarrillos electrónicos se mantenía más o menos igual. Ahora, hay otro punto, doctor. En el caso del tabaco, ya después de años de campaña y concientización, la gente ya aprendió que cuando alguien está fumando, también afecta al resto. También estas personas se convierten en fumadores pasivos. En el caso de estos otros elementos electrónicos, las personas que están alrededor de alguien que está con un vapeador, ¿también tienen el mismo efecto en el organismo que pasa, por ejemplo, con el cigarrillo? Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque el mismo efecto de tabaquismo de primera mano, segunda mano y tercera mano que se ha visto con el tabaco tradicional también se ve con los vapeadores. ¿Ya? Los efectos son bastante similares. Recordar a la gente que el tabaquismo de primera mano se refiere a la persona que está fumando. El tabaquismo de segunda mano se refiere a las personas que rodean a esa persona que está fumando. Y finalmente el tabaquismo de tercera mano se relaciona con la superficie, ya donde queda está presente esta sustancia química nociva. En el caso de los vapeadores se ve exactamente el mismo daño. Se ha visto el mismo tipo de complicaciones respiratorias y a todo nivel. Por lo tanto, la recomendación final es que ni la gente que la gente no tiene que iniciar este hábito y también tiene que evitar juntarse con gente que tenga este mismo hábito. ¿Por qué? Porque se van a enfermar casi igual que la persona que está vapeando. Sí, ese punto es bien importante porque dentro de la normativa lo que establece es que al igual que con el cigarro, la gente ya no puede utilizar un vapeador en un restaurante, adentro, porque eso no estaba regulado. Es decir, la persona, incluso en lugares, oficinas, lugares de trabajo, la gente utilizaba el vapeador y decía, pero si es inofensivo, y lo cierto es que ahora en adelante no, y eso tiene que quedar bien claro. O sea, el lugar cerrado, la gente no puede utilizar vapeadores, tampoco en los lugares públicos con alta aglomeración, etcétera. Por eso yo le preguntaba de este efecto, porque durante mucho tiempo mucha gente se vio expuesta a alguien que estaba vapeando al lado de ellos y estaba enfrentando lo mismo que si estuvieran fumando un cigarrillo. Exactamente. Ahora, hay otros países que han avanzado mucho más que nosotros, de hecho, con regulaciones mucho más estrictas. Ahora, hay un cambio cultural que es muy, muy importante, ¿ya? Que probablemente no hacer tanta distinción entre tabaco tradicional y vapeadores, ¿ya? Hay países y organismos científicos, sociedades médicas, por supuesto, que hablan de que hay que referirse al tabaquismo en general, ¿ya? Esta distinción entre vapeadores y tabaco tradicional, la verdad que no tiene ninguna evidencia científica. Ambos tienen el mismo daño, ambos tienen las mismas complicaciones, ambos tienen las mismas repercusiones sobre la gente, no solamente que fuma, sino que también sobre la gente que los rodea, en fin, ¿ya? Así que probablemente este cambio cultural que se necesita, por supuesto, que asumir que esto es un tabaquismo a nivel general, ya no necesariamente hacer estas distinciones. Por lo tanto, la ley que involucre y que tenga las mismas restricciones tanto para el tabaco tradicional como para los vapeadores, claramente va en una línea correcta, porque eso hay que asumirlo y hay que hacerlo en el fondo. Considerar como ambos tipos de tabaquismo como una sola unidad, con las mismas limitaciones, las mismas restricciones. Así que claramente esa parte de la ley está, claramente es un hecho positivo y es un tema de salud pública también. Doctor, lo que le voy a preguntar yo creo que queda claro y se desprende de todo lo que usted ha dicho, pero me gustaría que lo dejara claro. En ocasiones hay mujeres embarazadas que han utilizado vapeadores porque consumían cigarro y dijeron, no, lo voy a dejar por mi guagua, pero voy a consumir esto. Por todo lo que usted ha dicho, ya sabemos que es dañino y que causa lo mismo, pero me gustaría que dejara claro el efecto que tiene este producto en el feto, digamos, en la guagua que se está ahí gestando. Bueno, claramente una pregunta que se repite y que obviamente que es muy buena. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente, nuevamente con el mito que me refería hace un rato atrás, de que los vapeadores tienen un efecto menor al tabaco. La verdad que no es así. Se ha visto el mismo tipo de daño en el feto, en las guaguas que están naciendo, en los niños en edades posteriores, en fin. Ya es exactamente la misma alteración. Los niños cuando son hijos de madre tabáquica, madre que fuma, nacen con una vía aérea mucho más pequeña, por lo tanto tienden a enfermarse mucho más, tienen más riesgo de hospitalización, tienen mucho más riesgo de bronquitis y crisis asmática. Eso mismo se ve también con el consumo de vapeadores, ¿ya? Ahora, en este sentido hay que ser muy, muy claro
de que no hay una dosis segura de vapeadores, ¿ya? O sea, uno no le podría recomendar a una mamá que vapee una vez a la semana, una vez al día, cuando eso no... ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica que lo sustente. Claramente una mujer embarazada, así como sabemos que no puede beber alcohol, absolutamente nada, porque tampoco hay una dosis segura de alcohol en una mujer embarazada, tampoco hay una dosis segura para tabaco tradicional ni para vapeadores. Por lo tanto, cualquier tipo de sustancia química nociva que entre al cuerpo de una mujer embarazada, por supuesto que le va a crear problemas al feto que se está gestando y al niño que va a ir naciendo. Muy bien, Guillermo Cepeda, pediatra broncopulmonar y subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan relevante. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias.